Esas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana y con un minuto estamos comenzando esta edición de Agenda Económica, día martes 22 de marzo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estaremos en 30 minutos revisando los temas más importantes, un mapa de lo que va a marcar la agenda el día de hoy. Y vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias, adelantando los temas que estaremos profundizando en minutos. Comenzamos, por supuesto, con la discusión en torno al MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios. El proyecto ya está en manos de la sala para que revise esta iniciativa que fue presentada ayer por el gobierno, por el ministro Marcel en particular, con discusión inmediata. Y la Comisión de Hacienda ya dio el visto bueno para esta iniciativa que lo que busca es duplicar el monto que está acumulado en este mecanismo de estabilización de 750 millones de dólares, que es el techo que puede utilizar este mecanismo. Bueno, se sube a 1.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para garantizar en definitiva que este mecanismo pueda operar durante todo este año y que pueda contrarrestar de esa manera los aumentos de precio del petróleo a nivel internacional que ha gatillado fundamentalmente la guerra en Ucrania. Esto no significa que las bencinas vayan a bajar de precio, sino más bien que se mantiene el mecanismo que permite suavizar las subidas y también las bajadas cuando eso corresponda, en torno a 6,7 pesos. Ese es el techo de la banda en la que opera este mecanismo. El ministro Marcel ha asegurado que con esto se permite enfrentar un escenario de hasta 120 dólares por barril promedio como precio para este año, lo que está dentro del rango de las proyecciones. Vamos a revisar detalles en unos minutos de lo que dijo el ministro de Hacienda y lo que han dicho también algunos parlamentarios al respecto. Por otra parte, vamos a estar conversando sobre el quinto retiro de fondos previsionales. Parecía algo cerrada esta discusión, sobre todo cuando el presidente Boric dijo que esto no estaba en el programa de gobierno, que era un espejismo. Bueno, los diputados tienen una opinión distinta, al menos parte de ellos, que ayer decidieron aprobar con 117 votos a favor la idea de empezar a discutir estas iniciativas. Es un primer paso y lo que abre es el espacio político, digamos, para poder discutir un quinto retiro de fondos previsionales, que en la práctica sería el cuarto, después de que se rechazara ese cuarto retiro. En lo concreto, esto le pone más presión al gobierno para tratar de avanzar en una iniciativa que ha rechazado tajantemente. Ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, insistía en este punto, que no estaba en el plan de gobierno y que estaban trabajando para acelerar los cambios de fondo en estas materias, tanto previsional como de seguridad social. Vamos a revisar en una nota cuál fue el debate del día de ayer. Hablemos también de LATAM, la aerolínea nacional que está avanzando en su proceso de reestructuración. Recordemos que está acogido al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos y esto significa la práctica que está en un proceso de reorganización financiera. Y ayer tuvo el visto bueno de parte de la Corte de Estados Unidos que está revisando su caso para que pueda avanzar con esta propuesta que planteó a los acreedores. Recordemos que es una propuesta que plantea un escenario bastante más favorable para los acreedores más grandes internacionales y uno que los acreedores chilenos dicen que es muy perjudicial para ellos. Bueno, eso tendrá que ser discutido el próximo 17 y 18 de mayo. Ahí los acreedores votarán este plan de reorganización y podrían dar luz verde a este plan de salida para la aerolínea golpeada por la pandemia. Y hablemos también del precio del dólar para cerrar esta revisión de noticias de nuestro resumen, porque ayer volvió a caer y con fuerza llegó de hecho a su nivel más bajo desde hace un mes, desde febrero, comienzo de febrero, que no veíamos niveles como los que vimos ayer para el tipo de cambio. Cerró en 794 pesos, una caída de 0,69%, impulsado por una parte por un aumento en el precio del cobre afuera, pero también a nivel local por un rendimiento que ha sido extraordinario para la Bolsa de Comercio de Santiago. Ayer cerró en 2,89% de alza, bordeando los 5.000 puntos. Hace 2 años que no estaba en estos niveles la bolsa local y eso, bueno, ha ayudado también al impulso para el tipo de cambio acá en nuestro país. Revisemos también los mercados para ver cómo partieron el día de hoy. Veamos algunas señales de las bolsas a nivel internacional que podrían dar luz sobre lo que venga en esta jornada, con un día positivo en Europa al menos. 0,84% de ganancia para el Eurostoxx. Londres, por otra parte, está subiendo el 0,57%. El DAX alemán, casi un punto porcentual. Y el Nikkei más temprano, ya cerró sus operaciones en la bolsa de Japón, 1,48% para la plaza nipona. Mientras tanto, Hong Kong vuelve a recuperarse después de las fuertes caídas de la semana pasada. Y China encadena ya su peor racha negativa
desde el año 2018 y eso ha generado algunas preocupaciones, sobre todo en los mercados asiáticos. Bien, vamos al detalle, 8,6. Revisemos primero la discusión en torno al MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Sabemos que el alza en el precio de las bencinas ha sido muy fuerte en los últimos meses y eso ha llevado a poner más presión sobre este tema, pensando en el impacto que tiene no solo en el bolsillo de los automovilistas directamente. 7 de cada 10 hogares en Chile tienen a lo menos un auto, para darle una magnitud a lo que significa el aumento en el precio de las bencinas, sino también un aumento de costos para el transporte en general, que va repercutiendo también en un ciclo de inflación mucho más alto. Ese contexto es bien importante para entender que ayer el gobierno actuara con tanta celeridad, presentando este proyecto en su segunda semana de trabajo para poder aumentar los fondos del MEPCO, que pasan de 750 millones a 1.500 millones de dólares. Eso es lo que ha propuesto el gobierno, ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La sala tendrá que revisar ahora el detalle. Hay en general consenso en todo caso para hacer este aumento y de esa forma evitar, por lo menos durante 2022, aumentos muy fuertes de hasta 20, 30 pesos a la semana en el precio de los combustibles. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Marcel ayer en un punto de prensa donde analizaba la presentación de esta iniciativa. Según nuestras estimaciones, el techo de 750 millones de dólares que contempla actualmente la ley se podría superar a fines de marzo de este año, por lo cual el precio de los combustibles debería converger en un plazo menor a 12 semanas al nivel que tendría si no estuviera operando el MEPCO. Esto significa, presidente, que para las gasolinas de 93 y 97 octanos, esto equivaldría a un incremento cercano a los 300 pesos por litro. Si dividiéramos eso entre 12 semanas, tendríamos entonces incrementos semanales de entre 25 y 50 pesos por litro, comparado con los 6,7 pesos de incremento que contempla como límite el funcionamiento del MEPCO. Bien, ahí el ministro Marcel entonces en su intervención telemática en la Comisión de Hacienda, donde explicaba cuáles eran los alcances de esta iniciativa. Es bien relevante entender que el MEPCO no permite disminuir el precio de las bencinas, como están proponiendo otros parlamentarios, sino que solamente suavizar las variaciones, evitar grandes fluctuaciones y de esa manera dar más certeza en el mercado, sencillamente. Lo explicaba el ministro, si es que no estuviera operando el MEPCO, habría alzas mucho más fuertes a la semana. En cambio, esto permite que las variaciones sean con un techo de hasta 6,7 pesos por litro gracias a este subsidio que entrega el mecanismo de estabilización. Escuchemos nuevamente al ministro Marcel, se refiere también a lo que permitirá este aumento aprobado ayer por la Cámara, por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con 120 dólares por barril, el fondo permitiría amortiguar el aumento de precios durante todo el resto del año. Se agotaría recién a finales del año. A esa altura, ¿cierto?, ya estaremos discutiendo el presupuesto. Ojalá que no tengamos esa situación. Y siempre estamos hablando aquí de precio promedio. Es importante ese punto, precios promedio, porque hay ocasiones, semanas en las que el precio del petróleo ha estado por sobre los 120 dólares por barril, pero esto sería suficiente al menos para enfrentar el escenario de mayor presión de este año. Ahora, el gobierno tiene que enfrentar otra discusión. Parlamentarios se plantean que hay que rebajar el precio de las bencinas. ¿Cómo? Eliminando una parte, por ejemplo, del impuesto específico o suspendiendo su aplicación derechamente por un plazo de 6 meses a un año. Bueno, esto fue lo que dijo el ministro Marcel sobre lo que recauda este impuesto y lo importante que es para el Estado. El impuesto específico ya el año pasado estaba recaudando alrededor de 700 millones de dólares menos que lo que recaudaba antes de la pandemia. Representa aproximadamente un 0,6% del producto, alrededor de un 3,5% de los ingresos tributarios netos. La recaudación del año pasado del impuesto específico equivale a todas las medidas tributarias para financiar la PGU que fueron aprobadas por el Congreso hace pocas semanas.
Bueno, además el ministro evaluaba la posibilidad también de que se aplicaran algún tipo de medidas para poder frenar el alza de la parafina y también el alza en el gas licuado que se proyecta para las próximas semanas. Recordemos que estos dos combustibles no están dentro del MEPCO y eso evidentemente que hace más difícil su intervención o frenar al menos o amortiguar esas alzas. Escuchemos al diputado oficialista Jaime Naranjo refiriéndose precisamente a las medidas que está adoptando el gobierno en esta materia. Esta aprobación unánime también se generó porque el ministro de Hacienda recogió las inquietudes que plantearon los diversos parlamentarios, tanto de gobierno y oposición, sobre materias que creemos que el gobierno debe tener unas propuestas concretas. El ministro de Hacienda, una vez que hemos aprobado esta iniciativa por unanimidad, se ha comprometido con nosotros que en el mes de abril va a traer una propuesta concreta para abordar el alza desmedida de la parafina, del gas y también del transporte público. 8:12, vamos a otro tema. Mientras el gobierno pone el foco en este tipo de medidas, los diputados también están presionando por otro asunto, el quinto retiro. Como les contábamos, esta iniciativa fue respaldada por 117 votos a favor. No aprobado el proyecto, sino darle viabilidad para empezar a discutir las iniciativas que fueron presentadas en esta materia. La presión crece y el gobierno se mantiene firme diciendo que esto no forma parte del programa del Ejecutivo. Los detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. Porque lo necesitamos, yo creo que todos los chilenos estamos pasando momentos difíciles. A pesar que estamos sin trabajo, no tenemos con qué comprar. Por eso yo me operé con el primer retiro y el segundo también me volvió a operar. Entonces igual sirve. Las razones son variadas, pero la causa es común. El quinto retiro de fondos de las AFP toma fuerza en la ciudadanía y también en el Parlamento. Este proyecto reúne todos los requisitos para ser ingresado. Los trabajadores y trabajadoras tienen que tener claro, el quinto retiro no se tranza. Es un proyecto humano, es un proyecto social. Por 117 votos a favor y 26 en contra, la sala de la Cámara aprobó tramitar nuevos retiros tras una polémica generada en el mismo hemiciclo. Así, el quinto retiro presentado por parlamentarios de la ADC, el PPD y RN y que ahora sumó apoyos del Partido de la Gente, podrá ser debatido. Que de aquí deben hacer una comunicación y una conversación donde deben haber voluntades políticas para poder dar soluciones a las familias chilenas. Países que no han tenido retiros tienen inflación igual o más altas que la de nosotros. Entonces, aquí tenemos que tener una discusión sensata. Luz verde para un proyecto que tambaleó por diferencias de interpretación y que finalmente la sala zanjó. La idea matriz, decía la Secretaría, era la misma que la del cuarto retiro y al ser rechazado este en su Cámara de origen no podía ser presentado en un año. Ahora, sin embargo, seguirá su trámite en la Comisión de Constitución. Estamos en presencia del mismo proyecto renovado, esta vez llamado quinto retiro, el cual no tiene ningún impedimento de admisibilidad debido a que el original fue aprobado en general y en particular por la Cámara de Origen. El proyecto ha causado divisiones al interior del oficialismo y es que parlamentarios que ya aprobaron los anteriores retiros quieren mantener el debate abierto, mientras que otros se alinean con la postura del gobierno. Así también hay quienes están en medio. Y si el gobierno no tiene ninguna propuesta o son propuestas insuficientes, pues bien, en ese camino no quedará otra alternativa que estimular un nuevo retiro del fondo de la AFP. En todo caso, la postura en la moneda es clara y no apoyarán un quinto retiro. No está considerado dentro del programa de gobierno y de momento la prioridad es un plan de recuperación económica. En primer lugar, nos interesa mejorar las condiciones de la y los trabajadores, recuperar empleo, reinsertar a muchos y muchas que han estado postergados de la recuperación económica en materia laboral y mejorando los salarios de la y los trabajadores. Posición que de todos modos no logra tumbar las intenciones de la diputada Pamela Giles, quien ya adelantó tomará todas las medidas para sacar adelante su iniciativa. Frente a este intento del gobierno de paralizar el quinto retiro y el portazo que le ha pegado el presidente de la República al quinto retiro, he tomado las medidas para que desde hoy haya una avalancha de quintos retiros en esta Cámara. En total se han retirado 51.044 millones de dólares desde las AFP y uno nuevo sería acotado. 4 millones de cotizantes ya no tienen fondos en sus cuentas y de ellos poco más del 50% son mujeres.
8:15, como les contábamos en nuestro resumen, la TAM ha dado un paso bien relevante para poder concretar su plan de reorganización, de reestructuración financiera. Ayer la Corte de Estados Unidos, de Nueva York para ser preciso, dio luz verde al proceso de votación de este plan de reorganización. Lo que se ha aprobado en la práctica es la declaración de divulgación del grupo, al considerar por parte del juez que los antecedentes aportados por la TAM en este documento son suficientes entonces para pedir la votación. Y serán los acreedores, aquellas empresas o personas a las que la TAM le debe dinero, los que tendrán que votar entonces este plan para ver si es que están de acuerdo o no. Y es un hito bien relevante para que la TAM pueda salir de este proceso de reestructuración acogido al capítulo 11 en los Estados Unidos. La compañía precisó que el tribunal también fijó esta audiencia de confirmación para los días 17 y 18 de mayo próximos, oportunidad en la que la Corte tiene que evaluar el plan de reorganización y luego para generar la votación correspondiente. Recordemos que todo esto se ha dado en un contexto en que algunos acreedores locales se han manifestado públicamente en contra de este plan de reorganización porque aseguran que podrían perder buena parte de lo adeudado por las características en las que ha sido planteado este programa, fundamentalmente enfocado hacia los acreedores más grandes y a nivel internacional. 8:17, momento de una pausa. Volvemos de inmediato con la entrevista. Bien, ya estamos de vuelta para seguir revisando antecedentes de un estudio bien interesante que ha elaborado la empresa multinacional WeWork en conjunto con HSM y que busca indagar respecto a cómo se ve el trabajo post pandemia. Sabemos los efectos importantes que ha tenido la pandemia en los modos de trabajo, fundamentalmente el trabajo a distancia, por vía telemática, el uso de los espacios virtuales, y eso es lo que consolida finalmente este estudio con algunos resultados bien sorprendentes. Vamos a conversar del tema junto a María José Barreda, Market Director de WeWork Chile. Gracias por el contacto, María José. Hola Sebastián, gracias por la invitación. Buenos días, aquí gracias. Feliz de contarles los datos del estudio que tenemos. Sí, tiene números bien contundentes, María José, y eso es lo que me gustaría analizar. Además tiene una mirada regional también que es importante para comparar a Chile con otros países de acá de la zona. Pero ¿qué es lo que piensan finalmente los chilenos y los trabajadores, los que toman decisiones también en definitiva respecto a cómo organizar el trabajo post pandemia? Sí, nos pareció importante hacer este estudio a nivel latinoamericano también para poder comparar entre distintos países ahora que se está dando la apertura, el regreso al trabajo. Entonces, en ese sentido, preguntamos tanto a empresas, grandes, pymes, también como a colaboradores, cuál y cómo se imaginaban no solo el futuro del trabajo, porque ya es un presente. Entonces, los resultados en Chile arrojan que el 88% de todos los encuestados se inclinan por lo que es el trabajo híbrido, versus el 8% que se inclinan por el trabajo remoto y un 4% a nivel presencial. Ajá. María José, ¿cómo se define el trabajo híbrido? ¿Cuántos días, digamos, en cada uno de los formatos? Bueno, ese es uno de los resultados de la encuesta que parece muy interesante porque a nivel de los encuestados como colaboradores prefieren lo que es el trabajo híbrido, que es una combinación de remoto con presencial. Prefieren en esta encuesta que sea de 2 días presenciales y 3 días remotos. Sin embargo, cuando vemos las respuestas de socios fundadores o de gerentes generales de la compañía, la preferencia se inclina más porque sean más días presenciales que días remotos. Entonces, un 33%, por ejemplo, prefiere de estos socios fundadores o grandes directores que sean 3 días presenciales y 2 días remotos. Entonces, esa es una de las diferencias principales que vemos en el estudio. Ajá. Y esto también lo vemos a nivel latinoamericano, no solo en Chile. Eso te iba a preguntar, ¿Chile está en la misma línea que el resto de los países o hay una tendencia más marcada acá? ¿Cómo se comparan? Sí, a nivel latinoamericano se ven bastante parecidos los resultados. Yo te diría que la diferencia principal es que en Chile el 56% de los encuestados se siente seguro de volver al trabajo versus un 80% en otros países latinoamericanos. Ajá. Fuera de eso, los resultados son bastante parecidos. Ajá. María José, ¿cómo se ve este tema desde el punto de vista generacional? Porque también esto se enfrenta de manera distinta por parte de aquellas personas más jóvenes, por ejemplo, que están quizás más adaptadas también a este tipo de trabajo remoto en comparación a los que tienen más años. ¿Hay diferencias ahí también sobre la visión que tienen respecto al trabajo híbrido, por ejemplo?
Esa es una buena pregunta y también uno de los resultados sorprendentes del estudio, porque a nivel generacional es transversal la preferencia por el trabajo híbrido. Tanto la generación Z, los millennials, incluso los baby boomers tienen una preferencia por el trabajo híbrido con esta combinación de 2 días presenciales y 3 días remotos. Y también, Sebastián, a nivel de empresas, del tamaño de la empresa, como por ejemplo grandes empresas de más de entre 500 y 1000 colaboradores, prefieren un trabajo híbrido 100%. También vemos un resultado similar en empresas mayores de 1000 colaboradores. Estos encuestados prefieren un 95% del trabajo híbrido, y en pymes de entre 1 a 10 colaboradores prefieren un 90% el trabajo híbrido también en ese sentido. Ajá. ¿Y qué pasa con las empresas más pequeñas, María José? Las empresas más pequeñas presentan un poco más de preferencia por la parte presencial, pero en general esta parte del trabajo híbrido tiene sus ventajas y desventajas, Sebastián, porque, por ejemplo, una de las desventajas principales que vimos en el estudio es que el trabajo presencial, la desventaja principal es el tiempo que se pierde en desplazamiento y en viaje, y eso lo reconoce un 77% de los encuestados. Entonces, eso es algo que las empresas hoy en día deben reconocer, que es una desventaja que todos sus colaboradores sienten, el 77% en este caso, y cómo se maneja eso con el trabajo híbrido. Pero también vemos que la desventaja del trabajo 100% remoto es que los colaboradores pierden ese espacio de creatividad, de innovación, de crear lazos con los compañeros, porque muchas veces esto se da en la reunión, en el café, en el pasillo, en los almuerzos. Entonces, yo creo que ambos modelos tienen sus ventajas y sus desventajas también. Sí, claro. Es interesante en todo caso ver eso, porque en los desafíos que menciona precisamente el estudio, que reconocen los mismos trabajadores como uno de los desafíos del trabajo a distancia, tiene que ver precisamente con aspectos de cultura organizacional, ¿no? Sí, exacto. De hecho, en términos de la cultura organizacional, vemos que la respuesta de las personas de recursos humanos también valoran hoy en día más la autonomía que otras habilidades que en el pasado se valoraban mucho. Entonces, eso añadido en lo que es la cultura organizacional, que los valores de la empresa se puedan vivir, eso muchas veces se da más en la parte, obviamente en la parte presencial, porque en la parte remota es muy, muy difícil, pero la cultura organizacional es una de las desventajas que se pierden. Pero volviendo al tema de la desventaja en el tráfico y en los tiempos de desplazamiento, lo que vemos también es una tendencia que se llama el hub and speak. Y esta tendencia la estamos viendo de a poco entrar en Chile, en la que, por ejemplo, WeWork tiene 5 edificios en Santiago, tiene 2 en Vitacura, 2 en Las Condes y 1 en el centro. Y lo que vemos es que las empresas a veces tienen su oficina principal, por ejemplo, en nuestro edificio en Apoquindo, pero también tienen lo que llamamos como una oficina satélite en el centro, que permite que los colaboradores que están más cerca del centro, que viven más cerca del centro, no pierdan tanto tiempo en desplazarse, pero al mismo tiempo puedan seguir viviendo la cultura organizacional. Entonces, eso es una de las tendencias que estamos viendo en Chile cada vez más. Sí, María José, una última pregunta. Te iba a preguntar precisamente respecto a si Chile, por las condiciones que tiene, por la infraestructura, por los avances tecnológicos, etcétera, está en condiciones de avanzar como hacia un trabajo híbrido como el que manifiesta precisamente querer los trabajadores. Sí, absolutamente. Yo creo que sí, el estudio también lo confirma, porque durante la pandemia esto fue, si uno piensa, la manera de trabajar fue algo que no ha cambiado durante los últimos 200 años. Entonces, la pandemia aceleró lo que es el trabajo híbrido, que en algún momento iba a llegar. Nosotros ya lo veíamos teniendo operaciones en Asia y en Europa, iba a llegar, pero la pandemia lo aceleró y se comprobó que durante estos 2 años los colaboradores han podido trabajar de manera remota. Las empresas han tenido sus resultados. Al principio fue un poquito difícil, pero yo estoy convencida, y el estudio también, que las empresas también están poniendo todo su esfuerzo y escuchando a los colaboradores para este futuro del trabajo y el presente del trabajo remoto. Sí, claro, son cambios importantes los que vienen. María José, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN. Listo, gracias Sebastián, que estés muy bien. 8:28 cerramos Agenda Económica. Viene Conexión Global, las noticias internacionales junto a Isel Guerra. Que tengan un buen día.